Bienvenidos a ProDC. Mi nombre es John Alexander Celis, de formación profesional en salud ocupacional. Trabajé durante 10 años en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y hoy día me dedico a hacer consultoría en atención de emergencias por incendios y derrames de hidrocarburos en los diferentes sectores económicos del país. El día de hoy vamos a ver un tema supremamente interesante, que es el plan de evacuación. ¿Cómo es un plan de evacuación? ¿Qué es ese plan de evacuación? Pero también vamos a ver cuáles son esas características que lo hacen especial, y al final vamos a cerrar con el punto de encuentro, con qué es un punto de encuentro y qué ocurre en un punto de encuentro bajo todas estas características que hemos abordado durante los diferentes videos que hemos realizado como proceso de formación y capacitación para el personal. Entonces, vamos a dar inicio con el qué es un plan de evacuación. Vamos a ver algunas definiciones. Dentro de ellas vamos a ver lo que es la prevención, que realmente la prevención es ese conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar la ocurrencia de un evento. ¿Por qué nos interesa esta definición? Porque el plan de evacuación está dentro de toda esta preparación que nosotros hacemos, dentro de esta prevención, que es donde nosotros hacemos todos los análisis, todos los estudios, y es aquí donde nosotros debemos enfocar todos nuestros esfuerzos en el evitar, en el prevenir, para no tener que pasar a nuestra siguiente definición, ¿sí? Y ya que es la mitigación, porque ya cuando yo lo defino y defino ese riesgo, entonces esa mitigación, todas esas medidas de intervención que están dirigidas a reducir ese riesgo. Pero entonces nosotros siempre hablamos de riesgo y nombramos el riesgo y decimos que estamos en riesgo, que estamos pero vamos a definirlo, vamos a definir realmente de dónde sale ese riesgo y qué es lo que ocurre para poderlo evaluar y asimismo magnificarlo y cuantificarlo en valores reales. Entonces, para ello nos vamos a apoyar con este tetraedro, donde vamos a ver cada una de la terminología que estamos utilizando hoy día para poder definir ese riesgo como tal. Entonces, vamos a analizar primero, dentro de este contexto, cuáles son las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que nosotros tenemos para poder definir, ¿sí? Definir nuestro plan de evacuación? Entonces, ¿cuáles serían esas amenazas? Vamos a poner un ejemplo. Digamos, la amenaza puede ser una tubería de gas natural. Él es una amenaza, está ahí, está constante, sabemos que existe, sabemos que siempre está ahí, pero es una amenaza que está controlada. Esa amenaza como tal está controlada. ¿Por qué? Porque tiene un regulador, porque tiene unas válvulas de cierre, porque así sea en la llegada a los fogones tiene unos pilotos. Entonces, de una u otra forma, es una amenaza que está latente, pero que finalmente está controlada. Ahí todavía no le podemos llamar riesgo, no lo podemos denominar riesgo, y yo a una amenaza no le puedo hacer un plan, ¿sí? No le puedo hacer un plan. Entonces, después de que yo evalúe esa amenaza, voy a evaluar mi vulnerabilidad, ¿sí? Voy a evaluar qué tan vulnerable soy como individuo ante esta amenaza que ya identifiqué. Entonces, mi amenaza es el gas natural que viene por una tubería que cumple con una normatividad, que está en muy buenas condiciones, que está bien instalada. Ahora, ¿qué tan vulnerable soy? Es cuando yo digo, sí, tengo la misma tubería, pero esa tubería nunca ha sido revisada y verificada por la compañía proveedora del gas. Esa tubería no está certificada. Esa tubería no tiene una válvula de control. Esa tubería no tiene un piloto de cierre. Entonces, ¿qué tan vulnerable soy? Empiezo a evaluar, más o menos, ¿sí? De acuerdo a esa amenaza, ¿qué tan vulnerable empiezo a ser? Entonces, después de que ya tengo clara esta amenaza y las identifiqué en mi edificación, entonces yo puedo decir, amenazas. Yo tengo una amenaza
que puede ser un incendio. Yo tengo otra amenaza que puede ser una explosión. Yo tengo otra amenaza que puede ser un sismo. ¿Quién me define eso realmente? Cada una de ellas debe llevar un estudio interno. No podemos seguir manejando el tema del riesgo como algo subjetivo, ¿sí? O de manera cualitativa, simplemente imaginándome que sí, que yo puedo tener un riesgo de incendio. ¿Por qué? No, porque sí, porque tengo instalaciones eléctricas. No, porque yo tengo un fogón. No, porque yo tengo un almacenamiento de combustibles. No. Cada una de ellas debe obedecer a un estudio. Si es un incendio generado ¿por qué? ¿Cuáles son esas fuentes de calor que lo generan? ¿Cuál es ese combustible que me está convirtiendo a mí esta amenaza? ¿Sí? Ahora, si es una explosión, ¿por qué? ¿Cuáles son los recipientes que yo tengo almacenados que me podrían generar la explosión? ¿Cuáles son esos elementos que en algún momento me podrían generar esa explosión? Ahora entramos al sismo. No es solamente definir que porque estamos en X población o en X municipio ya tenemos un riesgo de sismo. No, eso hay que evaluarlo. Y hay que evaluar sobre el mapa de microsismicidad de cada uno de los municipios o de los distritos a nivel nacional para que él realmente nos diga cuál es mi amenaza, ¿sí? Para después poder empezar a hacer esta siguiente evaluación. Ahora, que yo tengo mi riesgo por incendio, tengo una amenaza que es el incendio, ¿sí? Ella me va a generar un riesgo. El riesgo va a ser la medible. Entonces, yo tengo el riesgo, ¿sí? Incendio, va a ser eso. Necesito cuantificar. Lo identifiqué y aquí viene mi amenaza. Ahora yo voy a identificar esa amenaza, qué tan vulnerable soy. Si mi riesgo es incendio, pero yo tengo extintores, yo tengo capacitación, yo tengo entrenamiento. ¿Será que mi amenaza en algún momento se va a convertir en un riesgo tan alto, ¿sí? Después de que yo evalúo que yo tengo extintores, capacitación y entrenamiento para poder combatir en algún momento la materialización de esta amenaza? Aquí es donde yo entro a evaluar y yo digo, extintores, sí tengo. Capacitación, sí tengo, teórica. Entrenamiento, no tengo. Entonces, muy probablemente tengo un extintor que podrá estar muy bueno, o tengo un nivel de capacitación aceptable, pero yo nunca he operado ese extintor, no sé cómo funciona realmente. Entonces, mi nivel de vulnerabilidad va a ser más alto ante esta amenaza. Ahora, si seguimos este mismo ejemplo y nosotros decimos, ahora qué ocurre el día que esta amenaza, que es un incendio, se convierta en una realidad, se materialice, ocurre el incendio y yo ya soy consciente de que soy más vulnerable ante ese incendio y yo empiezo a evaluar mis consecuencias, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Yo podría tener pérdidas económicas, podría tener daños al medio ambiente, y podría tener daños a la salud. Luego de evaluar, yo a esto le puedo poner cifras. Entonces yo puedo decir, mis pérdidas económicas, el día que mi amenaza se materialice, por ser mi vulnerabilidad tan alta,
podrán llegar a ascender a X cantidad de dinero. Pero esta misma, hacia los daños al medio ambiente, porque yo generé un incendio, ¿sí?, que probablemente se salió de control y ya no quemó una edificación, sino 2 o 3 edificaciones, ¿sí?, se puede salir de control y esto se puede magnificar también en pesos para saber qué daño le voy a generar al medio ambiente. Pero también, después de que todo se configure, yo puedo sacar en pesos cuánto pueden llegar a ser los daños a la salud. ¿En qué? En los días cesantes que yo llegué a tener, en los días que yo dejé de trabajar, en los días que yo dejé de producir y en esas horas, hombre, trabajadas que yo pueda llegar a tener. Ya esto me va a permitir a mí tener un dato cuantitativo de realmente cuál sería mi amenaza, mi vulnerabilidad y lo que más afecta, qué consecuencias tendría. La sumatoria de ellas 3 es la que realmente me va a clasificar mi nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, en mi nivel de riesgo yo puedo tener un riesgo bajo, un riesgo medio o un riesgo alto. Yo soy el que defino en qué nivel de riesgo voy a estar. Yo defino qué nivel de riesgo voy a estar. Entonces, mi plan de evacuación no puede centrarse solamente en decir yo voy a evacuar por la escalera y voy a llegar por el pasillo y voy a llegar a la puerta y voy a salir. No, yo primero voy a evaluar cuáles son mis amenazas para así determinar cuándo voy a evacuar, así armar mi plan de evacuación y realmente definir qué tan vulnerable soy para poder iniciar las medidas de mitigación que yo puedo llegar a necesitar para empezar a disminuir, ¿sí?, la vulnerabilidad que yo tengo en cuanto a las amenazas que yo haya descrito, en esas características que yo defino mis amenazas, busco mi vulnerabilidad y empiezo a reducirla. ¿Cómo la reduzco? Pues sencillo, si yo veo que mi amenaza es el incendio, pues debo, 1, garantizar extintores, garantizar capacitación y garantizar entrenamiento. Si yo veo que mi amenaza es explosión, entonces ¿qué debo hacer? Pues bajar la vulnerabilidad. ¿Cómo? Almacenando estos recipientes que puedan llegar a tener esa amenaza por explosión y los almaceno entonces dentro de un dique, en unas condiciones especiales, donde esté ventilado, donde no vaya a generar ese tipo de amenaza. Y ya con eso empiezo a bajar y a disminuir mis consecuencias. Entonces ya serán menos las pérdidas económicas, menos el daño al medio ambiente y obviamente menos el daño a la salud. Es como la base para poder llegar realmente a tener un plan de evacuación estructurado que nos permita tomar decisiones que afecten directamente sobre las consecuencias, para que nuestro nivel de riesgo, que muy probablemente nunca podrá llegar a ser 0, si siempre habrá una amenaza latente, habrán algunas vulnerabilidades y esas consecuencias de una u otra forma nos permitirá definir si ese riesgo es tolerable o no tolerable, si yo realmente puedo convivir con esa amenaza, como el ejemplo que les pongo de la tubería del gas natural. Entonces, sí, yo definí que tengo una amenaza, pero yo definí que la amenaza puede ser por explosión por el gas natural, pero también mi vulnerabilidad es baja porque yo tengo válvulas, tengo reguladores, tengo los lugares ventilados, tengo pilotos en la estufa. ¿Eso qué indica? Que las consecuencias, el día que eso llegue a ocurrir, pues a las pérdidas económicas serán menos porque solamente será cerrar una válvula y ya se cortó el incendio o la explosión por ese gas. Muy probablemente el daño al medio ambiente también va a ser muy bajo porque no voy a permitir que todo ese gas salga y contamine esa y otras instalaciones.
Y más allá, pues los daños a la salud también van a ser mínimos, porque si en mi vulnerabilidad yo vi que esta era la amenaza, simplemente tengo un lugar muy ventilado que me permita realmente evacuar todos esos gases que nosotros tenemos. Entonces, solamente para llegar a este riesgo y medir si mi riesgo es bajo, medio o alto, para empezar a definir prioridades dentro de mi plan de evacuación. Entonces, ya teniendo claros estos conceptos, de todas formas, y si ustedes pueden hacerlo, deben ahondar un poco más en este tipo de evaluaciones para que puedan llegar un poquito más lejos, porque el siguiente punto que vamos a ver también es interesante, y es cómo después de que llegamos al riesgo empezamos a gestionar el riesgo. O sea, miren todo lo que hicimos para solo poder llegar al riesgo, y ahora hay que gestionar el riesgo. Entonces, para gestionar el riesgo nosotros tenemos que, para poderlo gestionar, debemos conocerlo también y conocer sus partes. Entonces, para ello tenemos algunas etapas. La primera etapa es el conocimiento del riesgo. Entonces, aquí ya nosotros empezamos a evaluar ese riesgo. Ahora sí, podemos hablar de riesgo. Entonces, para evaluar ese riesgo, vamos a tener algunas etapas para poderlo gestionar. Primero, conocimiento del riesgo. Esa etapa es toda esa etapa de los estudios, de todo esto que estamos haciendo, del cuantificar qué tan graves realmente serían las consecuencias de esas amenazas que se materialicen versus mi vulnerabilidad. Me dio el riesgo, ahora yo voy a hacer esta etapa que es todo el conocimiento. Voy a hacer estudios, voy a hacer análisis, voy a hacer cálculos, y para poder hacer un plan de evacuación debo estar soportado bajo literatura técnica, que en este caso para nosotros en Colombia aplicamos la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana, y él es el que realmente nos permite a nosotros empezar a llevar paso a paso esa gestión, Entonces, todo lo que sea conocimiento lo vamos a dejar dentro de los estudios. Ahora, ya hice el conocimiento, entonces, ¿qué viene? Todo lo que tenga que ver con la reducción de ese riesgo. Entonces, como ya tengo el riesgo, ya conozco de dónde viene, ahora empiezo a reducirlo. ¿Con qué? Con esas medidas de mitigación. Entonces, si yo veo que mi amenaza es el gas y no tengo un regulador de buena calidad a la entrada, entonces cambio el regulador, ya estoy haciendo una reducción de ese riesgo. Que instalé unos pilotos, ya hice una reducción de ese riesgo. Que ya toda la tubería está revisada por la compañía proveedora del gas, ya estoy haciendo reducción de ese riesgo. Entonces, ya después de todo este tema, después de haber revisado cada uno de esos puntos, vamos a conocerlo, reducirlo, pero también a su vez vamos a darle manejo. Vamos a ver cómo le vamos a dar manejo de la emergencia. Entonces, en esta etapa del manejo de la emergencia entra ¿qué? Ya ahora sí todos los procedimientos que nosotros tengamos, todas las capacitaciones que nosotros ya tuvimos, ahora las vamos a poner en práctica. El manejo de la emergencia es, ya se configuró la emergencia, ya no hubo nada más que hacer, ya el riesgo al que yo estaba expuesto, bien sea bajo, medio o alto, se configuró, se hizo realidad. Entonces vamos a darle manejo a esa emergencia de acuerdo a nuestro plan que nosotros hayamos organizado, para poder llevar a nuestras personas de un lugar que le genera riesgo por una ruta segura hasta nuestro punto de encuentro. Pero incluso nuestro punto de encuentro deberá llevar también consigo su propia evaluación,
Porque muchas veces definimos el punto de encuentro y decimos, nos vemos en el parque, y establecemos que en el parque es el punto de encuentro. Pero resulta que para llegar de nuestra edificación al parque, tenemos que, después de un sismo, salir exponiéndonos a los ventanales que están cayendo, exponiéndonos a las tuberías de gas que en ese momento podrán estar incendiadas, exponiéndonos a las tuberías de agua que puedan estar rotas en ese momento, exponiéndonos a los cables de la corriente eléctrica que probablemente también estén en el suelo y estén generando riesgo, exponiéndonos a la desbandada de gente que va a pasar no solamente en nuestra edificación, sino de muchas otras edificaciones que también en su plan de evacuación, como no lo promulgaron, como no lo socializaron, entonces lo que ellos van a decir es, no, vamos todos para el parque. Resulta que llegamos al parque y toda la comunidad está en el parque, pero vemos que el parque está rodeado por los cables de la media tensión, ¿sí? Pero también vemos que el parque está al lado de las edificaciones que más generan riesgo, pero también vimos que para poder llegar a ese punto de encuentro tengo que atravesar la avenida principal para poder llegar, y resulta que la emergencia se puede sobrellevar, volvemos a la edificación, pero podemos volver con 2, 3 o más heridos, que se generaron ¿dónde? En un proceso de evacuación mal planificado, porque uno, no hubo conocimiento del riesgo, no hubo reducción del riesgo, para cuando hubo que darle manejo a la emergencia, ¿sí?, se diera de la mejor forma, de una manera eficaz y eficiente con los recursos que yo tuve que haber identificado para bajar esa vulnerabilidad, porque ya mi amenaza se configuró y ahora empecemos a evaluar las consecuencias, ¿sí? Entonces, miren cómo es de importante realmente contextualizar no solamente el plan de evacuación. Ustedes saben que el plan de evacuación es un ítem de nuestro gran plan de emergencias. Realmente el plan de emergencias es ese documento marco donde él me incluye, ¿sí?, toda la parte general y la parte normativa de cómo voy a desarrollar mi plan de emergencia. Pero si yo hago una evaluación juiciosa de ese plan de emergencia, identifico mis amenazas, evidencio mi vulnerabilidad y cuantifico las consecuencias, podré hacer una muy buena gestión del riesgo. Empiezo a gestionar ese riesgo, ¿sí? Arranco con el conocimiento, hago todos mis estudios, hago mis evaluaciones, determino cuál es la carga de personal que yo tengo internamente, versus la NFPA 101 puedo decir cuántos pasillos tengo que atravesar para poder llegar al punto de encuentro, qué tamaños tienen, cuántas escaleras tengo, cuántos escalones tengo, cuánto mide la huella y cuánto mide la contrahuella, qué tiempo se demora una persona en salir del punto más lejano de la edificación hasta la salida, considerando salida la última puerta que me lleve a la calle, al lugar seguro, ¿sí? Ahí hasta ahora estoy en la salida y de ahí al punto de encuentro todavía me falta tiempo para llegar. O sea, nada nos garantiza que el haber salido a la puerta de la edificación ya haya terminado el riesgo. Como les digo, puede caer un vidrio, puede caer una matera, en ese momento puede pasar un carro y nos puede accidentar, en ese momento puede pasar una moto, puedo caer en una alcantarilla, puedo sufrir un choque eléctrico de alguna cuerda de media tensión que esté en el suelo. Entonces, miren que realmente la ruta de evacuación debe ser absolutamente segura desde la salida, desde mi punto de salida hasta el lugar donde realmente hemos definido que es el punto de encuentro. Entonces, veamos cómo realmente un plan de evacuación no se puede basar solamente en definir algunas estrategias básicas para poder salir. No, requiere todo un estudio y requiere mucho conocimiento del riesgo, mucho conocimiento del riesgo. Dentro de eso, ¿qué se debería evaluar? Deberíamos por lo menos
conocer esos planos arquitectónicos, unos planos que nos permitan a nosotros realmente definir, ¿sí? Qué tan grande es nuestra edificación, qué tan grande es el área, cuánto me demoro en una distancia en metros sobre segundo en desplazarme de un punto A a un punto B, qué tan anchas son mis puertas, está bien señalizada la ruta de evacuación, es coherente la ruta de evacuación. Uno, para cuando existan amenazas de sismo, ¿sí? Que es un tipo de señalización que nosotros siempre encontramos como en la parte alta, pero si ustedes se dan cuenta en todas las recomendaciones que nosotros damos para evacuaciones por incendio, le decimos agáchese. Entonces muy probablemente si usted pasa agachado y la parte superior de la edificación está llena de humo, no va a alcanzar a ver esa señal que está en la parte alta. ¿Eso qué va a indicar? Que nosotros deberíamos tener una señalización en la parte baja también que nos permita evacuar mediante unas flechas fotoluminiscentes, ¿sí? que logre realmente llevarme hasta un punto seguro, y ese plan de emergencias grande deberá tener inmerso un plan de contingencias, que son todas aquellas situaciones especiales que yo logre definir. ¿Qué puede ser mi contingencia? Hombre, mi contingencia puede ser que preciso la ruta de evacuación de la escalera de incendio colapsó. Resulta que un vehículo se estrelló contra la fachada de nuestra edificación y resulta que precisamente esa era mi ruta de evacuación y todo mi plan de evacuación va a caer y va a colapsar porque nunca tuve en cuenta un plan de contingencia. La contingencia A, que ocurra el taponamiento de la vía principal de evacuación, que en ese momento las puertas después de un sismo colapsen y no se puedan abrir y que no me permitan ese acceso hacia otros lugares, que el sistema de bombeo del sistema contra incendio ese día falló. Entonces, ¿cuál es mi contingencia? Entonces, miren ustedes que todo eso se hace dentro de esta evaluación del conocimiento para entrar a la reducción. Entonces, identifiqué que no tengo sino una sola salida de evacuación y resulta que en mi edificación hay más de 500 personas. Hombre, pues ya tengo que estar pensando en las medidas de reducción del riesgo y de inmediato habilitar otra salida. O realmente voy a convivir con ese riesgo y voy a asumir la responsabilidad más allá de la moral, la civil, ¿sí? La contractual y la extracontractual con todas las personas que habiten esa edificación por no tomar las medidas necesarias dentro del establecimiento o dentro de la locación para garantizar suficientes rutas de evacuación con suficientes salidas de emergencia. Entonces, hago mis estudios de conocimiento para entrar a hacer la reducción. Ahora, yo veo que tengo un riesgo alto, empiezo a bajarlo. ¿Cómo? Tengo rociadores automáticos en mi edificación, tengo gabinetes contra incendio, mi personal está capacitado, entrenado y tiene las competencias para realmente llevar a cabo un proceso de evacuación de la magnitud que sea, Entonces, cuando ya inicio mis medidas de reducción, bueno, ya estoy gestionando el riesgo, lo estoy gestionando. ¿Para qué? Para que ya con estas dos líneas yo pueda pasar a darle manejo a la emergencia el día que realmente ocurra. Entonces, ocurrió el incendio, se materializó, pero mi vulnerabilidad era tan baja porque realmente yo tenía mis rociadores, mis extintores, capacitación, entrenamiento, habíamos hecho simulaciones, hicimos simulacros, todos estábamos preparados, ese plan se había divulgado, ese plan había sido socializado, se había publicado, y lo único que yo puedo valorar al final de un proceso bien gestionado es que el manejo de la emergencia al final sea un éxito con los menores costos de afectación en las consecuencias a la vida, al ambiente y a la salud. Entonces, miren ustedes cómo realmente nosotros este ciclo de la gestión del riesgo,
debemos manejarlo para poder darle un buen manejo a la emergencia. Realmente todo lo que nosotros hacemos y todo para lo que nos preparamos durante nuestra vida está para dar un manejo a la emergencia que probablemente dure 2 minutos, dure 3 minutos. Se presentó un conato de incendio, pequeño, en una papelera. Pero ¿qué ocurre? Si yo ya había hecho un estudio de la carga combustible, ya conocía ese riesgo, yo ya lo había evaluado, yo puse mis extintores, ¿sí? Pero no me bastó solo con ponerlos, sino que también hice su inspección mensual, ¿sí? Yo hacía la inspección periódica, cada año lo mandaba a recargar, lo hacía con una empresa confiable, con una empresa que me garantizara que realmente estaba bien cargado el extintor. Envié a mi personal, ¿sí?, de brigadistas, lo certifiqué como brigadista y obtuvieron esas competencias para poder atender esa emergencia de incendio. Entonces también estoy haciendo esa reducción porque los capacité, los entrené, el extintor estaba recargado, pero se materializó y llegamos al punto del manejo de la emergencia. Listo, no hay problema. Se atendió la emergencia y los daños van a ser mínimos. Pero vamos a poner el ejemplo al contrario. Resulta que hice el estudio y yo determiné que tengo un parqueadero. Entonces, resulta que tengo el parqueadero con una forma más o menos de unas 200, 300 personas, que tranquilamente podrán haber 50 vehículos, y resulta que yo hice mi análisis y dije, sí, reconozco el riesgo, pero voy a convivir con él. No voy a poner ni rociadores, apenas voy a poner unos extintores, pero pues como no tengo mucha gente en el parqueadero, solamente voy a entrenar a una persona y voy a asumir eso, lo voy a asumir. Entonces, primero, el conocimiento del riesgo se hizo, pero cuando voy a la reducción, a todas esas medidas de mitigación, resulta que yo empiezo a obviarlas, las obvio. Entonces, ¿qué va a indicar eso? Que ya mi riesgo pasó de bajo a alto. A alto versus las consecuencias, que es lo que realmente vamos a evaluar. Porque en este ejemplo ya estamos hablando de que hay personal involucrado, ya son vidas. De que hay riesgo a la salud, porque no solamente serán los muertos, sino también los heridos que nosotros lleguemos a tener a causa de ese incendio que se produjo en ese parqueadero. Pero también vamos a tener una contaminación ambiental por todos los humos que se vayan a generar, por todos los combustibles inflamables que puedan llegar a derivarse de ese incendio y que puedan llegar a las cunetas perimetrales del mismo parqueadero, incendiando así todos los vehículos. Entonces, miren ustedes cómo no hacer una buena gestión o fallar en alguna de ellas, en este caso del ejemplo, si fallamos en la reducción, probablemente el manejo de la emergencia no será el mejor, y eso pues obviamente multiplicará estas consecuencias y elevará el nivel de riesgo que lleguemos a tener. Entonces, es importante, recordemos que el plan de evacuación es parte del plan de emergencias. El plan de emergencias lleva su plan de contingencias y dentro de él nosotros tenemos todos nuestros planes, ¿sí? Así como está el plan de evacuación, como tenemos un plan médico, como tenemos un plan de comunicaciones, todos estos planes que hacen parte integral del plan de emergencias, ¿sí? Allí es donde nosotros vamos a evidenciar realmente cuál fue ese análisis de riesgo que nosotros hicimos. Allí es donde nosotros vamos a evidenciar cuáles son las medidas de reducción que tomamos y las estaremos alimentando. Allí estarán todos los estudios en alguno de los capítulos y finalmente le daremos un excelente manejo a nuestra emergencia. Todo esto y todo este estudio realmente nosotros lo hacemos para poder garantizar que yo tengo un punto de encuentro seguro. O sea, de nada me sirve a mí tener
un super plan o el mejor plan de evacuación si no hemos gestionado cada uno de los lados de nuestro riesgo. Entonces, cuando ya definí mi plan de evacuación con las características que hemos visto en esta charla, lo único que yo garantizo es que mi punto de encuentro realmente es seguro. Eso es lo que yo busco, que de un punto a un punto B, todo el recorrido sea seguro. Es lo único que nosotros buscamos. Si no gestionamos este riesgo de esta forma, si no conocemos todas nuestras vulnerabilidades y nuestras amenazas, probablemente nunca identifiquemos cuáles serán las consecuencias, y si no conocemos las consecuencias, pasaremos por alto el conocimiento, la reducción y el manejo que nos permite hacer una real gestión del riesgo. Entonces, vamos a darle un cierre general, evaluando un plan de evacuación básico. Ese plan de evacuación básico deberá estar acompañado por su coordinador de evacuación, deberá tener sus brigadistas, ellos deberán hacer el estudio de toda la edificación, garantizándole al personal flotante y a los ocupantes de la edificación que todos los estudios que ellos hayan hecho, que todo el levantamiento de información, que ese estudio se haya realizado de manera empírica. Muchas veces muchos tratamos de hacer este estudio, pero realmente estos estudios, plan de evacuación y todo lo que tenga que ver con salidas, ¿sí?, con rutas, se sugiere que sea realizado por personal de consultoría, personas que realmente hayan estudiado y que sean especialistas en este tema, que tengan por lo menos un conocimiento un poco más profundo, de no quedarnos solamente en la parte cualitativa, que nosotros digamos, no, es que yo creo que aquí puede haber un incendio, no, yo creo que aquí de pronto sí puede haber una explosión, pero personal calificado y entrenado para este tipo de situaciones, con compañías de consultoría dedicadas a este tema de todo lo que es atención de emergencias, pueden dar una muy buena asesoría para proteger, como les digo, no solamente el capital activo, sino también las vías y el medio ambiente que nosotros pues hoy día estamos cuidando. De mi parte, pues agradecerles la atención, espero que el conocimiento que logramos transmitir el día de hoy sirva para su crecimiento personal y profesional. No se queden con esta información ustedes, llévenla a su casa, cuéntenle a sus familias que estas situaciones se pueden llegar a presentar, y realmente es un proceso bonito conocer cómo se maneja hoy día la gestión integral del riesgo. Para cualquier duda pueden buscarnos en nuestra página web www.prodesec.com.co o escribirnos a nuestro correo info@prodesec.com.co, y ya para mayor información en nuestro teléfono 746-4544, donde con gusto podremos atenderlos y podremos darles a ustedes una mano en todo lo que tiene que ver con la gestión integral del riesgo.